tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los acontecimientos más relevantes ocurridos en el país en compañía de la guapísima, inteligentísima y que másísima que usted quiera, de Paola Barquet. Y bueno, hay que recordar que esta semana en el Congreso ha estado en los primeros planos debido a que se están discutiendo las leyes secundarias de dos reformas fundamentales importantísimas para el régimen de Enrique Peña Nieto, que son, bueno, importantísimas, mejor dicho, para el país, y que son la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones. Hemos visto también que los partidos PRD y PAN varias veces se han levantado de la mesa de negociaciones, el PRD alegando que pues, no le gustaba el método de debate, el PAN por motivos que nada tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la reforma energética, por cosas que sucedieron en la reforma político-electoral, y finalmente pues las negociaciones avanzan casi a paso de tortuga y no se ve para cuándo ya vayamos a entrarle de lleno a estas dos grandes reformas. Está con nosotros esta semana el senador Héctor Larios. Él es integrante de la Comisión de Gobernación, pero sobre todo es el hombre que negoció en representación del Partido Acción Nacional la reforma política y electoral. El punto clave, el punto toral, es este tema del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, donde supuestamente, en opinión de los azules, es una forma de ayudar a los partidos pequeños a darles vida artificial, transferencia de votos. Ellos dicen que no, que si un elector vota por un candidato y cruza 3 veces el emblema, pues se tendría que dividir 33, 33 y 33. Bueno, yo aquí le voy a preguntar a Héctor Larios si, como dijo ayer el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Bernal, el PAN está chantajeando y ya exageró. Lo que ha pasado es que desde el principio de esta administración se hizo una negociación que cristalizó en el pacto, y nosotros sabíamos que al gobierno ni al PRI ni al gobierno le interesaban una reforma política que tuviera como objetivo homologar la calidad de las elecciones en los estados, cuando menos ponerla a nivel de lo que ya tenemos a nivel federal, que es reconocido mundialmente. La única manera de hacerlo era asumiendo un compromiso con el gobierno de que primeramente iría la reforma política y después la reforma energética, que nosotros apoyamos y respaldamos. Hicimos ese compromiso, se aprobó la reforma energética en materia constitucional, se aprobó la reforma política en materia constitucional en diciembre, y empezaron las voces a decir que, bueno, se acababa el compromiso, que el gobierno no honraría su palabra. En un tiempo récord se aprobaron en los congresos locales la reforma energética, y luego le pusieron ganas y aprobaron la política. Entramos a la negociación de la reforma política en la ley secundaria, una nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de partidos, en un buen consenso, obteniendo algunos de los planteamientos que hicimos y otros no. Es, como en toda negociación, un proceso de hacer acuerdos. Termina esto y ahora seguía adecuar las leyes en los estados. Ahí hemos tenido atorones. Y siempre fue un compromiso de frente a la gente, de cara a la ciudadanía. Si el gobierno quiere una reforma energética, que México la necesita, también necesita calidad democrática en los estados, en donde tenemos verdaderas ínsulas de poder de gobernadores. Ese compromiso se ha cumplido por nuestra parte, hemos venido avanzando, y de repente el gobierno, en un tema que pudiera parecer menor, una reforma que ya fue aprobada, que ya fue promulgada, que todavía no se aprueba, intenta darle para atrás en un tema que puede, insisto, parecer menor, pero para nosotros significa que el gobierno no es capaz de honrar su palabra. Y ese es el tema central. Si vamos a hacer compromisos, si quedan 4 años de gobierno, ¿cómo tener un interlocutor con el que no sabes si lo que te está ofreciendo, si los compromisos que está asumiendo los va a honrar o no los va a honrar? Sí. Ese es el tema central, y por eso nosotros tenemos una fuerte oposición a modificar la Ley General de Partidos en un tema que fue explícitamente negociado en su redacción tal cual está y que no debería de ser modificado. Bueno, aquí ayer quedó claramente establecido en el debate que hubo en la Comisión Permanente que hay una antinomia, porque en una ley, por ejemplo, la ley que suplió al COFIPE,
dice claramente que el voto, o da a entender que el voto efectivamente se distribuye entre, si hay coaliciones entre los partidos que forman la coalición, y sin embargo usted dice existe este compromiso. Recuerdo que subiera el diputado de Nuevo León, Gutiérrez, a dejarlo claro que había ahí una antinomia. Pero bueno, yo quiero volver concretamente al tema de si es o no un chantaje lo que está haciendo el PAN. No, es la exigencia de que se respeten los acuerdos que llegamos, porque para nosotros es muy importante que se respete la palabra empeñada. Si no, queremos seguir trabajando, queremos construir una buena ley secundaria en materia energética, estamos al 90% de lograrlo. Queremos construir una buena reforma secundaria en materia de telecomunicaciones y queremos seguir transitando en los cambios que este país necesita, apoyando al gobierno. No importa que le vaya bien al gobierno, lo que queremos es que le vaya bien a los mexicanos. Pero se vale pararse y detener una reforma con otra. O sea, Desde luego la amenaza de no aprobar la otra. No es una amenaza. O de no sentarse o no de... No es una amenaza, es algo que pusimos de cara a la ciudadanía y clarísimamente todo el mundo sabía, primero va la reforma política y luego la reforma energética. Absolutamente todo el mundo sabía eso. Ahora se intenta darle para atrás a un acuerdo que había establecido. Eso significa que no están cumpliendo la palabra, y entonces nosotros sí cumplimos nuestra palabra, primero la política y luego la energética. Ahora, ¿qué va a ser necesario para que ustedes regresen a esta mesa de discusión? Porque tengo entendido que el senador Gamboa decía, no, pues ya nos están haciendo manita de puerco, pero a pesar de eso se está dialogando, al menos según se entiende, con Preciado, para que se pueda seguir avanzando y no se quede todo detenido ahí. ¿Qué pide el PAN entonces, si eso ya se va a dar por un hecho? ¿Cuál es la otra herramienta que podría tener el PAN para poder seguir negociando? No tenemos la herramienta de los votos, puesto que todos los demás partidos están de acuerdo en este tema, sí. Pero sí estamos negociando el encontrar una alternativa que no sea exactamente la que están proponiendo, que no aplique en los estados o que solamente aplique a nivel federal. Estamos buscando diferentes alternativas y seguramente en el transcurso del día encontraremos alguna para que hoy mismo quede aprobada. Exactamente, a eso iba. La cosa sería entonces decidir cuándo sí y cuándo no aplicaría el tema de la distribución de votos para darle fuerza a estos pequeños partidos en las coaliciones que ustedes alegaban que no tienen representatividad. A ver, ¿alguien conoce el partido cardenista chihuahuense? ¿Alguien sabe si el partido Avanza Veracruz tiene algún significado? Tiene los votos que le da el PRI y lo usa como una artimaña para distorsionar absolutamente todo y para quitar la posibilidad al ciudadano de optar realmente por los candidatos que ellos quieren. Tenemos casos verdaderamente patéticos. En Coahuila, con el 36% de los votos, nos tocó un diputado, el 3% del Congreso. Pero acá uno de esos partiditos que no representan absolutamente a nadie y el que el PRI le transfiere sus votos y entonces hace que el PRI tenga prácticamente todo el Congreso del Estado. Y esto explica por qué de repente se aprueba en la noche una deuda de 40,000 millones de pesos inicial en un estado como Coahuila. Y lo mismo pasa en Durango y lo mismo pasa en Veracruz. Lo que queremos es evitar esta fraude, que así lo declaró el Tribunal Electoral. Es un fraude a la ley, es un fraude a la voluntad popular. Ya la Corte había declarado inconstitucional la transferencia de votos. Entonces, simple y sencillamente, nosotros no queremos que se esté manipulando la voluntad popular a través de estas figuras que supuestamente son partidos que son ínsulas familiares. Bueno, ¿quién puede decir que el Partido Verde, ciertamente la bandera verde sí tiene una representatividad en el país, pero el partido familiar creo que está muy lejos de la bandera verde? A eso iba yo, porque usted puso incluso ayer en el debate en la permanente, usted puso énfasis en los partidos estos del Estado que pues no representan absolutamente nada, pero también hay ese problema de los partidos de la llamada chiquillada, así la bautizó uno de sus correligionarios, Diego Fernández de Ceballos, la chiquillada, que pues también están sobreviviendo o están jalando prerrogativas, por ejemplo el Verde en la ubre del PRI, y subsisten otros porque se le pegaron a López Obrador. Estoy hablando concretamente del PT, el Movimiento Ciudadano, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que la gente sí está harta de estar subsidiando partidos que no representan absolutamente nada, estar financiándolos. Ahí yo le doy la razón
pues, estoy en el mismo lado en el que están ustedes. Sin embargo, bueno, pues como usted lo reconoce, no tienen los números. Esta reforma seguramente va a pasar. ¿Qué sigue para el PAN? Si de todas maneras le van a poner van a encontrar una redacción, dice. Bueno, pero va a haber una redacción intermedia en donde haya cierta transferencia de votos y cierta se impida, porque tampoco podemos detener el país, pero queda claro que el gobierno no es un interlocutor precisamente confiable, y lo vemos en muchos ámbitos, y hay que pensar también en el ciudadano. Al final de cuentas lo que importa es que el ciudadano tenga la opción de votar y que también tenga la opción de decir: yo quiero a Francisco de candidato o quiero a Francisco electo y voy a votar por él, pero voy a votar por todos los partidos que lo postularon para que no le cuente a ningún partido, porque yo no creo que le cuente a ningún partido. Esa es una decisión que le vamos a quitar ahora al ciudadano. Me gustaría preguntarle ahora en el tema del mayoriteo, un poco siento que le están dando al PAN una cucharadita de su propia medicina, por así decirlo, en el momento en que ustedes habían negociado con el gobierno federal, con el PRI, como ustedes lo han aceptado, para el tema de la reforma energética, pero en el tema electoral con esta ley, reforma a la ley 87, pues de pronto se las reviran, porque ahora es el PRI con el PRD quienes están haciendo pues este mayoriteo para también responder a unos intereses que ustedes no están de acuerdo. Entonces aquí pues preguntar si esta es la política del mayoriteo o si se va a interesar por la negociación al fin y al cabo para que todos estén de acuerdo. Yo creo que pones en el centro del problema en tu planteamiento. Se vale el que tiene más votos gane una votación, eso no tiene ninguna duda, pero si haces compromisos los tienes que honrar. Hicimos un compromiso, se votó por unanimidad en la Cámara de Senadores, se votó con amplísima mayoría en la Cámara de Diputados, se promulgó, se hizo gran festín porque había nuevas leyes electorales y ahora le quieren dar reversa. Todavía ni siquiera la aprobamos. Da reversa por un artículo también. En un artículo. Pues sí, pero al final de cuentas es honrar la palabra. Pueden tener la mayoría de los votos, ¿sí? Pero nosotros lo que insistimos, y es lo que hemos estado hablando, o sea, se tiene que honrar la palabra. ¿Cómo puedes hacer política en el futuro? Le quedan 4 años al gobierno de Peña Nieto. ¿Va a ser el perfil? ¿Te voy a estar engañando? ¿Qué compromisos vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el camino de lo que sigue? Eso es lo que se tienen que plantear ellos. Es lo que nosotros queremos que se planteen. A lo mejor el cambio para nosotros puede ser importante, pero independientemente de eso, es más importante qué perfil de país queremos. Un país en donde se hacen acuerdos y se cumplen, o un país donde engañas a la gente. A ver, pero en el tema de la antinomia, por ejemplo, que en el EFIPE, lo que decía ayer el diputado del que dice que ahí absolutamente falso. En el EFIPE sí viene que cómo se aplica el... No, absolutamente no. Bueno, desgraciadamente no tenemos aquí el... No, te lo puedo decir, casi me sé de memoria, pues pasamos varios meses con este tema. ¿Y por qué no reviró ayer en ese tema? Porque como estábamos en ese mismo momento en el proceso de negociación, de encontrar alternativas, también decidimos no escalar el discurso. De hecho, no hicimos la reserva, simplemente pedimos que se votara por separado la fracción cuarta del artículo cuarto, que era la que incluye este tema en el extraordinario. Si te fijaste, no hubo después otra discusión en lo particular. No. Lo que no queríamos es escalar el discurso, porque a veces los políticos somos esclavos de nuestras palabras, y si hay agresiones, si hay denuestos, pues luego tienen consecuencias. Entonces lo que nosotros queremos es que se honre la palabra y que se respete lo que habíamos acordado. En la misma línea, senador, se han dado las mismas situaciones con la reforma energética. Ahora mismo tenemos ahí el atorón en la mesa de negociaciones, regresa el PRD, se va el PAN, regresa el PRD, y finalmente no acabamos de avanzar. No hay una idea clara de cuándo la reforma energética, que es, digamos, la reforma reina del régimen de Enrique Peña Nieto, podrá ser ya dictaminada y votada por el Pleno, porque cuando no es una cosa es otra, y al rato va a parecer que sí esto, y entonces que yo me paro, y entonces los otros se sientan, y así hemos estado ya durante semanas. Esto está proyectando pues una mala imagen de lo que es el Congreso. Mira, en primer lugar hay que poner en dimensiones el tema. Cuando se aprobó la reforma constitucional, se estableció un plazo para aprobar las leyes secundarias.
Se agotó ese plazo y el presidente todavía no mandaba las iniciativas. Entonces, ciertamente estamos retrasados, pero estamos retrasados conjuntamente el gobierno federal y el Congreso. Claro. No es una ley, son muchísimas leyes y no es un cambio menor. Y son temas que tienen una enorme complejidad técnica. Ya ves, ayer presentamos una iniciativa que por una omisión en lo que se llevaba, no considera la responsabilidad como funcionarios públicos de las nuevas empresas productivas del Estado, que van a ser CFE y Pemex, pero tampoco le da derechos de defenderse a los que participan en un concurso, y esto podría llevarnos a que se asignaran fraudulentamente los contratos. Yo te digo de manera muy clara, en el mes de julio va a estar aprobada todo el paquete de leyes de la reforma energética. Y también te lo digo con mucha claridad, algo que todo el mundo sabe: cómo va a votar el PRD. El PRD va a votar en contra de todo, no tiene ninguna duda. Su estrategia ha sido tratar de que esto se vaya a un debate interminable, que se pase por cadena nacional y todo lo demás. Pero estamos en más del 90% de acercamiento con el gobierno, en un esquema que nosotros planteamos de reforma energética y que va a terminar concretándose en muy pocas semanas. ¿Cuáles serían los temas que al PAN le preocupan que no se han logrado ajustar con el PRI y con el gobierno en tema de la reforma energética? ¿Podría ser, por ejemplo, el régimen fiscal de Pemex o un poco el tema de la expropiación de las tierras? ¿Cuáles serían las preocupaciones del PAN que no se han logrado negociar a pesar de sentarse con el PRI y con el gobierno? Uno de los temas es este que mencionas: darle seguridad jurídica a los propietarios de las tierras, pero también darle seguridad jurídica a los que tengan concesiones. No puede pasar que alguien tenga una concesión y esté permanentemente amenazado por el propietario que fue propietario de la tierra. Entonces hay que encontrar un mecanismo que proteja los intereses de los dueños de la tierra, pero que también le dé seguridad jurídica al que tenga concesionario. Segundo, nos preocupa la independencia de los órganos reguladores. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, van a ser las comisiones, los árbitros que van a distribuir el juego. Para eso necesitan garantizarse su independencia. Nos preocupa también el que las empresas productivas del Estado no vayan a generar un esquema en donde se lleven la pechuga y lo que queda es algo que no es apetitoso para que el sector energético pueda crecer. Ahí hay ciertas cosas técnicas que hay que encontrar. Por ejemplo, en producción eléctrica, pues CFE va a quedarse con lo mayor, pero se está poniendo que solamente puedan participar los demás con cargas muy altas, de tal manera que solamente habrá 14 clientes en el país que puedan atender, y esto me parece que no ayudaría mucho a todo esto. Hay ciertos temas de preocupación que estamos en el camino de resolverlos. Queríamos hablar con usted el tema del relevo de Fausto Vallejo de la gubernatura de Michoacán. Denos una opinión ahí. Yo tengo la mía y después se la voy a plantear. El relevo no fue ahorita, fue hace tiempo. De una manera, con métodos totalmente fuera de la ley, el gobierno federal tomó el control de todo el aparato público de Michoacán. Y esto no es algo que tenga que acreditarse. ¿Quién toma las decisiones en Michoacán? Hace buen rato no era el gobernador. ¿Sí? Y a propósito de métodos que no están apegados a la ley, incluso el combate al crimen organizado ha sido a veces con métodos que están al margen de la ley. Auspiciaron la creación y armaron a los famosos autodefensas que podían combatir a los delincuentes sin estar sujetos a los protocolos de cuidado, de respeto de derechos humanos y demás cosas. Y a lo mejor puede resultar una cosa que parezca fácil, pero va a tener consecuencias a la larga. Yo lo único que quisiera es que el gobernador que elija el Congreso del Estado realmente sea gobernador, que el comisionado, el presidente, le encuentre otra chamba, y que respetemos un poquito el federalismo, porque en esta administración hemos tenido varios esfuerzos por centralizar todo, y el hacer ostentoso, el que presente se renuncia ante los pinos, que manda un mensaje aquí en el país, solamente manda una persona, hace muy peligroso este país. Claro, a ver, permíteme, Paola, y ahí va implícita mi postura al respecto, me llamó muchísimo la atención el hecho de que pues desde hace tiempo yo sabía que en el centro no estaban contentos con Fausto Vallejo como gobernador. Tan es así que le impusieron al gobernador bis, como usted lo acaba de describir, en otras palabras. Pero
me resulta muy casual o muy sospechoso, perdón, para ser más preciso, que esto suceda un día después de que apareció una foto donde el hijo de Fausto Vallejo está retratado con nada menos que con la Tuta, que es uno de los jefes del cártel de los templarios, de los famosos templarios. ¿No le parece raro que esto haya sucedido exactamente al día siguiente de que esa foto apareció? Bueno, hace un par de semanas comentaron que existían fotos, el propio comisionado tiene algo que ver en el tema y es evidente que estaban forzando al gobernador para que se fuera. Claro. Y lo consiguieron. El siguiente gobernador va a ser también de Oropel, va a estar de adorno, o va a ser un gobernador de Michoacán. Yo creo que esto alguien puede juzgarlo, mira, sí da eficacia, aparentemente sí está resolviendo el asunto de la criminalidad de Michoacán, que quién sabe, pero en realidad lo que estamos haciendo es destruir la estructura política que nos dimos los mexicanos hace tiempo, que hay que corregirle, que hay que mejorarle, que hay que quitarle poder a los gobernadores, pero no desaparecerlos. Pero dentro de lo que dice ahorita pareciera que entonces el nuevo gobernador que va a entrar sería de adorno, pero también les gustaría que quitaran al comisionado y entonces ¿quién se va a quedar en Michoacán? No, yo lo que deseo es que el próximo gobernador sea gobernador. Sí, que no vaya a ser de adorno. Que no, si se mantiene el comisionado va a ser de adorno. ¿No cree que el comisionado hasta el momento ha llevado a cabo un papel que no estaba llevando a cabo el gobernador? Vamos, pues el que se tenía que tener para llevar a Michoacán hacia algún lado, no sé si el correcto, pero hacia algún lado. Mira, hay un principio que tienen todos los países: el que tenga la responsabilidad, el que tenga el poder, la autoridad, que también sea sujeto de responsabilidad. Y ahorita tenemos a alguien que tiene el poder en Michoacán, que toma todas las decisiones y no está sujeto a ninguna responsabilidad, y eso no es correcto. Esto no nos va a llevar a absolutamente nada positivo. Oiga, don Héctor, ya antes de despedir este programa, porque ya nos queda muy poquito, yo quiero volver un momentito en el tema de las expropiaciones, que a mi juicio es uno de los temas más delicados de toda la reforma energética, por todo lo que puede llegar a implicar una situación de estas, porque la ley dice ahí claramente que hay 6 meses ahí para buscar arreglos, etcétera, para negociaciones, pero finalmente en el 108 se da un plazo de 10 días. Cuando si no llegan a un arreglo para que la comunidad decida, y entonces ya el Estado, si a cabo de esos 10 días no puede, no se llega a ese arreglo, el Estado puede ejercer por utilidad pública. ¿Cómo explicar que es utilidad pública un hecho que va a beneficiar a la Shell, por ejemplo, o que va a beneficiar a la Exxon, o que va a beneficiar a cualquier inversionista o a Pemex, que se vaya que va a abrir el derecho de paso, como le llaman ustedes, muy técnicamente, que no entiendo por qué lo llaman así, para poder perforar allí o buscar yacimientos de gas o petróleo? Desde la Constitución del 17, la Constitución establece que el subsuelo es propiedad de la nación. Sí, pero el subsuelo no. El subsuelo. Sí, claro. Pero sí, tienen que expropiar, porque eso ya no es lo de afuera, sí, ya no es del Estado. Lo ideal y lo que nosotros buscamos es que se encuentre un mecanismo en donde parte de los beneficios que se van a generar los obtenga el propietario de la tierra, sea un propietario social, sea un propietario privado, que sea parte de los beneficios. De esa manera incluso va a haber incentivos porque se explote las riquezas del subsuelo, porque acarrean beneficios para el que era original propietario de ese suelo. Sí, algún político, altos políticos del PRI me decía que la solución es subirlos al negocio con un pequeñísimo porcentaje, y que entonces veremos. Yo sí creo que esa es porque si pretenden hacer lo mismo que el expresidente Fox hizo con el aeropuerto en Atenco, vamos a tener, y lo cito textualmente, este político del PRI, 50,000 atencos, si esto no lo manejan pues como debe de manejarse. En caso, por ejemplo, de la industria minera, en todos los casos participan de los beneficios a los propietarios de la tierra. Pues con eso nos vamos, se nos fue el tiempo, rápido, como siempre. Les damos cita para el próximo sábado. Muchísimas gracias, senador Larios, por gracias a ti, gracias, Paola. Paola, muchas gracias, y hasta el sábado que viene. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.